Este sábado es un sábado distinto en modo glitter. Producto de la medida de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno de Alberto Fernández para combatir al coronavirus, nuestros contenidos no saldrán al aire en vivo y en directo. Pero Modo Glitter se pone en modo cuarentena y te traemos un programa lleno de información y entretenimiento para pasar el aislamiento de la mejor manera posible. Mi nombre es Lala Rodberg y como todos los sábados vamos a hacerte compañía hasta las 5 de la tarde por FM La Tribu. Arranquemos. Porque la idea de género es como uno se autopercibe. Uno se puede autopercibir un animal. Nosotros no tenemos problema con la educación sexual. Nosotros creemos en una educación sexual con valores. Si alguno de los dos tiene que morir, mirá lo que te voy a decir, que es muy grave, ¿eh? Que muera la madre. Que muera la madre. Modo Glitter, rompiendo mitos sobre la ESI. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente compartiendo otra columna ESI en Modo Glitter y esta tarde vamos a hablar de una de las hegemonías menos visibilizadas y por lo tanto no tan discutidas al momento de hablar de relaciones de poder y de derechos: el adultocentrismo. El adultocentrismo es un componente del patriarcado, así como lo es el machismo. Es una relación de poder desigual entre personas adultas y niños, niñas, adolescentes o jóvenes, en donde se construye un orden de valores, una forma de relacionarse y en general una forma de concebir al mundo a partir de los conceptos y valores de adultos. Estas relaciones en las que los adultos tienen el poder y la toma de decisiones y en donde jóvenes y también adultos mayores participan en una forma muy limitada, pero también en donde los niños y las niñas se mantienen totalmente al margen, se ordenan en una jerarquía que da lugar a las clases de edad. Históricamente en la organización de las sociedades, las clases adultas siempre han ejercido poder sobre otras, amparadas incluso en leyes muy estrictas como las de la antigua Roma, en donde el pater de la familia era aquella persona o individuo que tenía la potestad y dominio legal del hogar y de cada uno de los miembros que lo componían. Ejerciendo esta patria potestad, el padre de la familia tenía, por ejemplo, derecho a aceptar o no al recién nacido en la familia, a decidir sobre la vida o muerte de sus hijos y a venderlos. Por suerte, o no por suerte, sino gracias a los avances de la sociedad civil, la legislación fue otorgando cada vez más derechos a las infancias, pero esto no significa que el adultocentrismo haya desaparecido. También es importante tener en cuenta que, como ocurre en la vida de las mujeres, las comunidades LGBTIQ+, y las personas racializadas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden haber adquirido distintos derechos a lo largo de la historia, pero esto no garantiza que puedan ejercerlos en sus prácticas cotidianas. Para que las infancias sean libres, deberían poder ejercer los derechos que sostienen esa libertad. Y en este sentido, un hito histórico fue la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1989 y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. ¿De qué se tratan estos derechos del niño? Bueno, yo creo que aquí hay alguien que lo puede explicar mejor. ¿Y qué son los derechos del niño? Niño que lo sabe todo. Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Samba, hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia,
a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí. Estos derechos, en alguna medida, fueron considerados por las legislaciones de distintos países, como lo hizo el nuestro en la reforma del Código Civil, por ejemplo. Pero esos derechos y esos artículos son todavía pensados y redactados por personas adultas, y estaría buenísimo pensar que en algún momento los niños, niñas y adolescentes puedan participar de la construcción de las propias leyes que regulan sus vidas. Desde el nacimiento o incluso desde la concepción, los mandatos culturales como la imposición de estereotipos por colores, nombres, juegos, roles, son reproducidos por las personas adultas y van limitando el mundo de los niños y de las niñas, reduciéndolos en base a lo normalizado, llenándoles de frustración cuando sus deseos se encuentran en el otro de los mundos y les insisten tratando de hacerles creer que lo que sienten y lo que desean está mal, que ellos están mal. Frases como "todavía no podés", "cuando seas grande" o "cuando vos fuiste yo ya volví", son algunas de las tantas expresiones que intentan poner en su lugar a las infancias y marcarles el límite de su participación en el mundo. En el mundo y en la propia construcción de su identidad. Si pensamos en las infancias trans, los grandes obstáculos que tienen, además de una sociedad que en su conjunto es biologicista y cisnormativa, lamentablemente deben también enfrentarse a adultos, incluso profesionales de la salud, que no consideran que tengan la capacidad de expresar y definir ellos mismos quiénes son. Adultos que ignoran la diferencia entre identidad de género y orientación sexual también muchas veces, por lo que consideran que un niño no puede a su corta edad saber quién es porque no tiene aún preferencias sexuales, ¿sí? Totalmente desde la ignorancia. Frente a estas situaciones tan dolorosas muchas veces, los niños y las niñas no suelen oponerse o manifestar resistencias porque las infancias en general intentan comprender el mundo a través de las explicaciones de los adultos, pero puede generar tristeza, dolor, frustraciones. Quizás más adelante en la adolescencia es cuando resurgen con fuerza, ya con el valor para cuestionar estas explicaciones. Y es en ese momento justamente cuando las adolescencias se asocian desde la visión adultocentrista a la rebeldía, muchas veces con una connotación negativa. Y cada vez que los jóvenes intentan cuestionar el mundo, les restamos el precio porque consideramos que en general se oponen a todo por naturaleza y no por real convicción. Y hablando de adolescentes, una expresión que personalmente me molesta muchísimo es la que, para intentar darle ánimo a los jóvenes, se les dice, también a los niños y a las niñas, se les dice: ustedes son el futuro. Basta, no, basta. Por favor, ellos son el presente, viven hoy mismo pueden alzar su voz, ejercer sus derechos, participar de las decisiones que les atraviesan la vida. Por suerte contamos con jóvenes que no solamente conocen y exigen que se les garantice sus derechos, sino que conocen mucho más el mundo que la mayoría de los adultos que lo habitan, y es el caso, por ejemplo, de Greta. Ahora, fíjense cuántos adultos la desprecian, la tratan de niña caprichosa, de niña loca, incluso de niña manipulada por sus padres. Porque desde la perspectiva adultocéntrica, una joven de 16 años no puede tener los conocimientos que ella tiene, ni haber conseguido el poder y la visibilidad por sí misma. Escuchemos. Esta cumbre del clima. Donde está la chiquita esta alemana y también es sueca, que nos dio durísimo. Sueca. Pero ahí hay algo... La cara que le puso esta chiquita al presidente Trump cuando lo vio entrar sorpresivamente a la cumbre. La cara que le puso. Y bueno, porque ella está empoderada y además él es precisamente con Jair Bolsonaro uno de los cucos anti-acuerdo climático. Sí. Cuando habla esta chiquita siempre parece que está a punto de llorar. Siempre Greta parece, ¿no es cierto? Thunberg. Siempre, viste, la pera acá, siempre parece que está a punto del llanto. ¿Qué dijo, qué dijo Greta sobre los niños argentinos? Bueno, él dijo que Argentina no cuida a los niños.
que está entre países contaminantes y que no cumple sus compromisos. Sin embargo, es extraño porque me parece que Greta hoy está generalizando y no está siendo justa. Le están tirando una letra y ella está repitiendo una letra que le están dando, ¿no? Exacto. No, ¿cierto? Entonces me parece que se fue un poquito de mambo con la Argentina. Sí, se fue al pasto. La acusación de Greta está floja de papeles. Así que bueno, Greta sigue siendo la protagonista, pero hay que tener cuidado porque me parece que también subir a alguien demasiado pronto puede confundirla, ¿no? Y si vamos a hablar del ejercicio del poder adulto sobre jóvenes, no podemos dejar de mencionar el ninguneo y bastardeo ejercido sobre Ofelia Fernández, que constantemente sufre triple violencia por ser joven, por ser mujer y por formar parte de la política. ¿Querés divertirte viendo una persona de una personalidad descollante, una intelectualidad única que ha sido votada legisladora de la ciudad? Sí, me encantaría. Me encantaría. Vas a ver, vos hablabas de Borges, vas a ver, esta chica se llama Ofelia Fernández y es el futuro político de la Argentina está en sus manos. Quiero verla. Mirala. Divina. Ofelia Fernández. ¿Son todos Fernández? Sí, son todos Fernández. ¿No era... Ese el apellido del triunfo. A ver, pongan de nuevo esta porquería. Yo te digo una cosa, que estos gansos, todos y todes, se pongan a criticar a un grande, la verdad que no tienen ni idea de qué todos están juntos, hablando. uno arriba de otro, no le llegan al talón a Pero la nata. claro, que estos pibes pongan la nata en su boca y hablen creyendo que le están haciendo daño a un fenómeno como es Jorge. Que cambió el periodismo argentino, Pero, lo cambió. no, y que tuvo los huevos para denunciar a su jefa espiritual y de decir que todos ustedes son delincuentes. Chicos, ustedes tienen que hablar, no sé, de Guido Gorgati, si sigue vivo, está casado. Pero no, con la nata no, hay gente grande. Es como Fernando Bravo, incluso hasta como nosotros. Nosotros acá somos todos profesionales, porque ya se la creen. ¿No? Ya se la creen. Y si es diputado o diputada. Ah, no, cuando arranca como diputado se creen que son de sheriff. Exactamente. Y también porque yo le pago el sueldo. Y no son nada, además, ¿eh? Te aseguro que no son nada. Porque si un diputado o una diputada jode a un periodista con esto, como la nata se levanta de la cama y un día está al pedo y se le ocurre, dice, bueno, voy a hablar de esta Fernández. Y te tenés que ir a Venezuela a vivir. Porque te tenés que mudar, irte nadando a Venezuela. Decís que les perdonamos la vida porque a quién le podés importar vos. Pero realmente si uno tiene ganas. Van en el Congreso de la Nación. Pero sí, no, van al Congreso. Es legisladora, creo que es de la ciudad, ¿eh? Pero vos, Sí, de la ciudad de Buenos Aires. vos sabés, enseguida le haces toda la info para destruirlo. Y no lo saben. Son tan estúpidos que no lo saben. El caso más reciente que expone el adultocentrismo quizás fue el del domingo del Día de las Infancias, cuando en el reporte diario del Ministerio de Salud participó la payasa Filomena y tuvo el gesto de invitar a participar de una canción infantil y con expresiones corporales a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. Automáticamente llovieron las críticas, desde un error de comunicación hasta que es un gobierno de payasos, pasando por insultos y sobre todo por la consideración de lo inoportuno de la presencia de una payasa, la innecesidad de dirigirse a las niñas y, atención, la falta de profesionalismo de los funcionarios públicos cantando una canción infantil. Esto nos hizo pensar que el adultocentrismo también es una quita de las libertades para las personas adultas. Hay algo que se espera de los adultos y sobre todo de aquellos adultos que ocupan cargos con responsabilidad, que por ejemplo no jueguen, que no canten, que no hagan bromas, que se vistan con traje y que siempre estén serias, ¿no? Sobre todo. Las críticas y la deslegitimación de esta presentación del Ministerio de Salud están basadas en el adultocentrismo que pretende dejar afuera a las infancias y limitar también el rol adulto. Por último, me parece muy importante señalar el eslogan "Con mis hijos no te metas", que se construye aparentemente sobre un discurso de valores morales y de protección, cuando en realidad se trata de una campaña diseñada por personas adultas que consideran que sus hijos son de su propiedad, que tienen derecho a imponerle sus dogmas, a privarlos del acceso a la información y sobre todo del conocimiento de sus derechos. Esa es la expresión máxima y más peligrosa del adultocentrismo. ¿Cuál es la salida entonces del adultocentrismo? Básicamente, si lo que queremos es
corrernos de la visión hegemónica del mundo desde la perspectiva de un adulto como único sujeto político, una de las propuestas sería considerar la visión de la niñez y por lo tanto, como desde nuestra adultez no somos capaces de hacerlo, lo que deberíamos hacer es promover la participación democrática de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las cuestiones que los involucran, ser coprotagonistas en esta sociedad y en este mundo. Postular el protagonismo de la niñez no significa pretender que se comporten como adultos, sino como personas con derechos que merecen participar. Eso es todo por hoy y nos encontramos en la próxima columna ESI de Modo Glitter. Hasta pronto. ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel. ¿Ves o no ves lo que se ve? Yo nunca intenté robarte el papel. Me encantaría que hables, que te resistas cada vez más alto. Si solamente todavía es cada vez más amargo. Original, como tu disfraz, cae sin rebotar. No es original. ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel. ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Yo nunca intenté robarte el papel. Me encantaría que hables, que te resistas cada vez más alto. Si solamente todavía es cada vez más amargo. Original, como tu disfraz, cae sin rebotar. No es original. Original, como tu disfraz, cae sin rebotar. No es original. Entrando por la población de Grand Isle, Luisiana, en horas de la mañana, con vientos huracanados de hasta 145 millas por hora, Katrina azotó con toda su furia a 4 estados, causando una devastación que podría convertirlo en el huracán más costoso La palabra caos ha empezado a adquirir una nueva dimensión. Hay 60.000 personas atrapadas en Nueva Orleans. Las imágenes son de devastación, de descontrol. Ante el huracán más destructivo en la historia de Estados Unidos. 102. I need someone out here, ma'am. I'm gonna die in this attic. The water is steady rising in the attic, ma'am. And I'm gonna drown in the attic. And I'm 37 years old. I'm stuck in the attic, and me and my little sister and my mama, and they got water in the whole house. La casa se desbarató, todo. Hemos quedado sin nada. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comunicación. Hemos visto salir techos volando, hemos visto
carros hundidos hasta arriba porque ya también el nivel de las aguas ha comenzado a subir. El 25 de agosto del año 2005, los diques de Nueva Orleans, Luisiana, en el sureste de Estados Unidos, se rompieron. No soportaron la crecida del agua por el impacto del huracán Katrina, uno de los peores de la historia reciente. El Katrina tocó tierra en la ciudad de Nueva Orleans con vientos de 255 kilómetros por hora y levantó olas de más de 7 metros de altura. El 80% de la población tuvo que dejar sus casas y evacuar, y de ese porcentaje, la mayoría corresponde a la población más vulnerable. El saldo de muertos fue de 1.833 y quedó inundado el 80% de la ciudad. Se cumplen 15 años de este desastre, que nos parece lejano en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, no hace falta viajar 8.078 kilómetros para encontrarnos con este tipo de desastres mal llamados naturales. Argentina casi no ha vivido situaciones o contextos de tsunamis, terremotos y huracanes. A pesar de ello, podemos reconocer grandes amenazas en nuestro territorio. En los últimos 10 años han sucedido incontables inundaciones, incendios y sequías que han desencadenado desastres a lo largo y a lo ancho de todo el país, dejando consecuencias terribles por su impacto en las poblaciones, sobre todo en las más vulnerables. Los desastres afectan de manera desigual a los países pobres o en desarrollo. De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, el 95% del total de muertes por desastres ocurren en países en desarrollo. Mi nombre es Lala Rothberg y este es un informe para Modo Glitter, gestión de riesgo de desastres y género. Pero vayamos por partes. Primero, ¿por qué no debemos hablar de desastres naturales ante este tipo de eventos? Para entender con más detalles este tema, charlamos con Constanza Schmidt, politóloga especializada en gestión del riesgo de desastres y género, y nos comentó lo siguiente. Hasta hace pocos años, los desastres se consideraban eventos repentinos cuya severidad o nivel de daño estaba determinada de forma exclusiva por el evento que los desencadenaba. Existía una confusión entre el evento físico detonante, como puede ser un huracán, la erupción de un volcán, un virus o la caída de una lluvia estrepitosa, y el desastre como tal, que es determinado por la vulnerabilidad de la comunidad afectada y su capacidad de reaccionar. Esta visión cambió y hoy en día el foco ya no se pone sobre el evento físico, sino en las condiciones sociales y económicas de la comunidad. Por lo tanto, un huracán que impacta un arrecife de coral o una tormenta en el medio del mar no constituyen un desastre. Siempre que hablamos de desastres, hablamos de una comunidad afectada. Tanto el riesgo como los desastres, por lo tanto, son construcciones sociales. En este sentido, el punto más interesante para el análisis es que los desastres no son sucesos de la naturaleza ni son castigos de Dios contra los que no podemos hacer nada. Son problemas aún no resueltos del desarrollo sobre los que debemos trabajar. Entonces, siguiendo esta línea, el desastre se produce cuando estos eventos se dan en lugares con poblaciones frágiles, vulnerables y sin preparación o desprevenidas. Allí radica la importancia de la prevención del riesgo. Otra vez, el río convirtió a la ciudad en ruinas, pero ahora el desborde de agua y barro fue mayor. 3 días de luto nacional en Argentina por el medio centenar de muertos en las lluvias torrenciales de La Plata y Buenos Aires. Estábamos con mi mamá y tuvimos que subirnos arriba del techo. Fue pasado terror, horror, de llegar mojados, de caminar mojados por las calles, porque te largaban ahí en la calle y te decían dónde quizás podías ir. Obey, Hamerly, Reutemann, Álvarez, el intendente, que venga a dar la cara ahora. No tengo colchón, no tengo cobija, no tengo ropa, estoy con esto. Estoy sucia. No puedo estar así. Yo tenía todo en mi casa, todo, todas las comodidades, perdí todo. ¡No se evacuado, vaya, por favor!
evacuado del barrio San Lorenzo necesita colchones, ropa y comida porque está con 2 nenes. Él está en Necochea al 4074. Otro mensaje, Escuela Vélez Arfiel, que está en Güemes al 4100. No tiene nada para darle de comer a las 500 personas que están evacuadas allí. En la Argentina, los principales desastres están relacionados con las inundaciones y las sequías, cuyo potencial se ve afectado por el fenómeno del cambio climático. De acuerdo al Manual de Inundaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación, en nuestro país la cantidad anual de lluvias ha sufrido cambios sostenidos en distintas regiones durante los últimos 10 años. También se han observado cambios muy significativos en la ocurrencia de eventos extremos, tales como lluvias muy intensas, ocurridas en poco tiempo, o sequías prolongadas. En muchas ciudades de nuestro país, las inundaciones, por ejemplo, son un gran problema. Y esto no tiene que ver con el fenómeno natural en sí, sino, entre varios otros factores, con la forma en que históricamente se han ido ocupando superficies terrestres cercanas a los cauces de agua. La famosa frase ganar terreno al río, que en la mayoría de los casos implica construir sobre terrenos inundables, suele generar condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población frente a las inundaciones. Para poder hacer frente a todo esto, existe algo llamado gestión del riesgo de desastres, que es un proceso que debe integrarse en las diversas instancias de la gestión pública. Constanza Schmidt nos aclara un poco de qué se trata y para qué sirve la gestión de riesgo. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social. Su fin último es la previsión, reducción y control permanente de los factores de riesgo en la sociedad. Se concreta con la existencia de condiciones de mayor seguridad y resiliencia en la población. Idealmente, los gobiernos y las comunidades deben planificar y ejecutar acciones de intervención de las condiciones de riesgo mediante estrategias de desarrollo seguro. Los instrumentos de la gestión del desarrollo son asimismo los elementos claves de la gestión de riesgos de desastre. Por ejemplo, planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, la planificación urbana y rural, la inversión pública, entre otros. El punto interesante y a desarrollar es poner estas cuestiones en la agenda pública para que sea un tema a tratar socialmente y desde los instrumentos de la política pública. Por lo tanto, se requiere un tratamiento político y social priorizado en una agenda sobre la base de las responsabilidades compartidas entre los actores del desarrollo, con los gobiernos a la cabeza. Ahora ya sabemos que el impacto de los desastres, que no son naturales, es desigual entre los distintos países de acuerdo a sus posibilidades de estar preparados o hacer frente a las consecuencias que estos eventos naturales pueden ocasionar en las poblaciones. Entonces, si los impactos son diferentes entre los países con más y menos desarrollo, ¿qué pasa con las poblaciones? ¿Afectan de la misma manera a sectores de la población con mayores y menores ingresos? Y si empezamos a hilar un poco más fino, ¿qué pasa entonces entre hombres y mujeres? ¿Los desastres afectan de igual forma a hombres y mujeres? La respuesta es no, y a continuación vamos a desgranar algunos datos. Diferentes organismos como la Organización Internacional del Trabajo o la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre coinciden en aceptar que la vulnerabilidad se manifiesta de forma diferente para hombres, mujeres, niñes, ancianes, personas con discapacidad y grupos minoritarios, y que cada uno de estos grupos requiere que el análisis de riesgo que se haga tenga en cuenta cada una de sus particularidades. Hay algunos factores de desigualdad que enfrentan las mujeres cuando hablamos de desastres, y tienen que ver con los bajos ingresos económicos, ya que, como siempre decimos, las mujeres son entre los pobres las más pobres, debido, entre otras causas, al limitado acceso a la educación, a limitados recursos financieros como créditos, ahorros o pensiones, el escaso acceso a la tierra, el agua y equipos de tecnología. Los sistemas de alerta temprana pueden no alcanzar a las mujeres, por ejemplo, ya que no todos los hogares cuentan con radio o televisor. Y en algunos países, como Bangladesh, las mujeres que están confinadas a la casa o la parcela familiar no tienen acceso a la radio o a la televisión. De esa manera, no pueden acceder a la información de alerta temprana.
los desastres acarrean para mujeres y niñas una carga adicional, porque como ya sabemos, sobre nosotras recae la responsabilidad del trabajo no remunerado. Ante eventos de este tipo, son las mujeres las que deben brindar no solo cuidados, sino también tienen la responsabilidad adicional de asegurar que las personas a su cargo estén alimentadas, tengan ropa, cuenten con atención y suministros médicos. Además, las muertes de seres queridos colocan aún más responsabilidades sobre las mujeres, ya que son ellas quienes deben asegurar que a los muertos se les dé entierro apropiado. Y también son en su mayoría las mujeres las que atienden las necesidades emocionales de las personas que sobreviven a los desastres. Las mujeres tienen necesidades específicas derivadas no solo en términos de sus roles sociales, sino también porque el embarazo, la lactancia y la menstruación aumentan la necesidad de intervenciones especializadas. Las probabilidades de que una mujer sea víctima de violencia doméstica o sexual aumentan después de un desastre. Por eso, muchas mujeres evitan albergarse en refugios por miedo a ser violadas. El acceso limitado a las estructuras de poder y tomas de decisiones en el hogar, la comunidad y las instituciones políticas también constituye otro factor de desigualdad. Como sabemos, los espacios de tomas de decisiones son escasos para las mujeres. Y esto hace que no solo queden por fuera del circuito de prevención del riesgo, sino que además sus necesidades específicas no son tenidas en cuenta. Por todas estas razones, es importante incorporar la perspectiva de género a la gestión de riesgo de desastres. Constanza Schmidt nos da un panorama más concreto sobre esto. Distintas organizaciones internacionales han estudiado a lo largo de los años las particularidades de los desastres y han observado un número mucho mayor de víctimas fatales mujeres que hombres en las grandes catástrofes de los últimos años. Naciones Unidas indica que las mujeres, los niños y las niñas están 14 veces más expuestas y expuestos a morir durante un desastre que los hombres. Las razones están estrictamente vinculadas con los roles establecidos para las mujeres en estos contextos específicos. El proceso de reducción del riesgo de desastres tiene que ser necesariamente participativo, elevando el papel activo de los actores locales en el análisis, la formulación y el diseño de las estrategias. ¿Por qué es importante sumar a las mujeres a este papel activo en las comunidades para la recuperación de los desastres? Es importante romper con los estereotipos, reconocer las capacidades de las mujeres, con el objetivo de impulsar procesos que fomenten la equidad, dado que las brechas de género son determinantes en el momento de los desastres, y las mismas están establecidas en la sociedad. No se pueden modificar en el momento de la emergencia. Son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de alcanzar, proteger y empoderar a las mujeres y a las niñas por igual. A pesar de todo esto, los desastres son ventanas de oportunidad. Después de un desastre, durante la recuperación, es el momento de ubicar adecuadamente la inversión pública y cerrar las brechas de género preexistentes que determinaron la dimensión del desastre. Entonces, resumiendo, la aplicación de programas que sean sensibles a las necesidades de las mujeres y que cuenten con ellas en las labores de recuperación en situaciones de igualdad pueden contribuir a cuestionar los prejuicios más arraigados hacia las mujeres. Por el contrario, si las mujeres y las niñas se quedan por fuera de la planificación para casos de desastre o de las medidas de reducción de riesgos, se estarán desaprovechando el talento, las habilidades y los conocimientos del 50% de la población y será menos probable que se satisfagan las necesidades de los más afectados. Último momento. Se cumplen 100 años de la primera transmisión radial en Argentina y las mujeres y personas LGBTI faltamos en los medios. Soy Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre el espacio que tenemos en el éter del país. ¿Qué tipo de formato te interesa? ¿Hiciste algunas cosas antes? Sí, bueno, perdón. No, ya con la palabra formato tengo problemas. Sí, te puedo decir por ahí lo que no me interesa, que me resulta más fácil empezar por ahí. Ok. Bueno, lo que no me interesa es un programa de radio así tradicional, digamos, no sé, conductor, notero jocoso, tanda musical, opinión. Lo detesto, la idea, viste, de que el oyente tiene un promedio intelectual más bajo que el locutor, me parece horrible. Y por ahí, bueno, no sé, no me gusta tener una mujer sentada a la mesa solamente para que diga la temperatura y te cuente cómo va el semáforo. También me parece sexista, me parece
patético. Se cumplen 100 años de la primera transmisión de Los Locos de la Azotea y nos parecía importante ver si nosotras, las locas y les loques, pudimos acceder a este medio tan hermoso pero tan dominado por varones. Para ello les traemos el informe Faltamos en la Radio 2020 de la productora de contenidos Nos Quemaron por Brujas, el cual analiza la participación de las mujeres cis y trans y la distribución de roles según género en los programas de radio más escuchados de la primera mañana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se centran en estos programas? Bueno, porque es el momento del día con mayor audiencia y los programas matutinos constituyen la oferta más importante de la radio. Vamos a las cifras. En la conducción hay algo que no les va a sorprender, pero es que el 78% de las personas que conducen son varones frente al 22% que son mujeres. En la locución, bueno, es un lugar que hemos conquistado y en el que nos han permitido estar. El 90% de las locutoras son mujeres. En el humor, en radio, si bien el 80% de los que hacen humor son varones, hemos escalado lugares y el 10% de estas personas que hacen humor son trans y el 10% somos mujeres. En deportes, el 100% de los que tratan este tema son varones. Esto es terrible y nos sorprende si pensamos en el crecimiento del periodismo femenino deportivo y de la profesionalización del fútbol femenino, por ejemplo, entre otros logros que hemos tenido. En las columnas de política hay una mayor participación femenina. El 67% son mujeres, aunque en el informe resaltan que esta columna está presente en solo 3 de 14 programas relevados. Lo mismo sucede con las columnas judiciales. En las columnas de economía se observa que el 80% de estas están en voces masculinas. Y en cultura y espectáculos, hagan sus apuestas. Sí, señoras, el 70% son mujeres. Detrás del micrófono también faltamos. El 67% de la producción está a cargo de varones y ese mismo porcentaje se repite en la coordinación de aire, esos que te hacen las señas para que vayas cortando. Lo mismo pasa con la operación técnica. El 100% de los que manejan los botoncitos son varones. La paridad solamente se observa en los móviles. 50% varones, 50% mujeres. Como se titula el informe de Nos Quemaron por Brujas, faltamos en los medios. ¿Pero para qué necesitamos estar en los medios? Bueno, para mostrar otras realidades. Nuestras voces son necesarias para construir contenidos que breguen por la igualdad y la justicia social. No alcanza solo ya con la paridad, es urgente la pluralidad. La radio cumple una función de información y acompañamiento, pero sin la pluralidad de voces no nos acompaña a todas y a todes, y esa pluralidad y diversidad forma parte también de nuestro sistema democrático, de poder afianzar esa democracia comunicacional. Este medio, como otros, crea imaginarios, reproduce estereotipos, sostiene desigualdades. Si prendemos las radios hegemónicas nos encontramos con discursos homogéneos que quieren estandarizar a las audiencias, que infantilizan a los oyentes, que les retan, que les gritan, que asustan y que desinforman. Es tiempo de una transformación, contando las noticias que nos interpelan, entreteniendo sin misoginia y en ambientes laborales libres de violencia, algo que solo vamos a lograr con nosotros adentro. Para cerrar esta columna queríamos traer, para poder escuchar un poco de la propia experiencia, a Diana Surco, que es locutora y periodista. La primera locutora trans recibida del ISER y actual conductora del noticiero de la TV pública. En este recorte vamos a poder escuchar cómo Diana cuenta la importancia de que se haya reconocido su labor como locutora radial y de que tenga espacio en los medios. ¿Cuál es la novedad? Por un lado, si lo analizamos desde una visión un poquito más, ¿cómo decirte? Más simplista, ¿no? Decir, pienso, no debería ser una novedad, pero a la vez, y de eso estoy muy consciente, hoy es necesario que sea noticia para que el día de mañana ya no lo sea. Siempre digo que trato de ser muy responsable con la palabra, con el mensaje. En ese aspecto, en ese sentido, hay una responsabilidad que tengo que llevar porque hoy todavía es necesario crear conciencia de lo capaces que podemos ser las personas trans. Ahí viene la bruja, porque somos muchos las brujas que todavía estamos vivas. Se
que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché y que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca. El futuro llegó y es feminista. Por eso en Modo Glitter charlamos con las protagonistas de esta marea que no para de crecer. Las violencias y desigualdades de género se dan y se reproducen en todos los ámbitos. Y cuando decimos todos, son todos. Las desigualdades sociales y las violencias de género traspasan las paredes de las cárceles y también se ejercen y se reproducen allí. Mi nombre es Lara Andrés y hoy vamos a hablar de las mujeres encarceladas. La situación de las cárceles en Argentina es de público conocimiento, pero a los niveles prácticos de la política cotidiana es de lo que menos hablamos, es de lo que menos se habla. Es el tema que menos agenda tiene y en el cual falta un impulso político para hablar de cómo se viven en las cárceles y cuál es el objetivo o qué persigue el modelo y sistema penal en nuestro país. A partir de la pandemia y las medidas de aislamiento se puso nuevamente en escena el tema de las condiciones de hacinamiento en las que viven los presos, la falta de sanidad e higiene. En esta oportunidad nos pareció interesante e importante traerles el tema de las cárceles, pero específicamente en relación con el encierro de las mujeres y las personas trans. Justamente esta semana nos enteramos la triste noticia del suicidio de Cristina Vázquez, mujer que estuvo presa injustamente por 11 años, que fue liberada el año pasado, pero que no resistió al estigma, a la falta de acompañamiento de aquel poder judicial que la había juzgado sin pruebas y que la juzgó por ser pobre y que la juzgó nuevamente al dejarla en el abandono. Entonces, vamos a pensar, a hablar de lo que son las cárceles y el sistema penal para las mujeres y disidencias, pensar el sistema punitivo y penitenciario, podríamos decir, desde y con una perspectiva de género. Para el armado de esta columna utilicé varios textos, investigaciones y publicaciones de la Asociación Pensamiento Penal y el libro Mujeres en Prisión, los alcances del castigo, que es un libro publicado por el CELS, el Ministerio de Defensa y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Actualmente la población de mujeres en encierro es mucho menor a la de los hombres, pero en los últimos tiempos se ha ido incrementando, se ha visto que se incrementó la población de mujeres a través de estos años. Son varios los factores que inciden en este crecimiento, pero que de una manera sintética para lo que estamos hablando podrían resumirse en dos factores que se ven fuertemente entrelazados. Por un lado, lo que llamamos la feminización de la pobreza, las crisis sociales y económicas que impactan particularmente a las mujeres y disidencias y que a partir de una cadena de desigualdades empuja a las mujeres y a las personas trans, a las personas travestis al delito. Y otro factor que influye y que determina el crecimiento de la población, de las mujeres y diversidades en las cárceles, tiene que ver con la modalidad en la que se aplica el sistema penal en Argentina. Esto quiere decir la política criminal que se toma desde el Estado, que en este caso detiene y castiga a los más débiles. La lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, rara vez lucha o va en contra de los poderes reales que lo permiten, sino que el sistema punitivo alcanza solamente a los puestos más bajos y estos roles son ocupados en su mayoría por mujeres que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica. Casi 7 de 10 mujeres encarceladas están procesadas o condenadas por delitos vinculados con las drogas. Así como las crisis económicas y sociales afectan e impactan particularmente a las mujeres, las condiciones de encierro y prisión también tienen un impacto particular. Y esto se debe a que las mujeres sufren en mayor medida los efectos del encierro. ¿Por qué? Porque el encierro para las mujeres significa, en primera medida, el desmembramiento del grupo familiar, debido a lo que todos más o menos conocemos y sabemos y decimos, que es la cuestión del mandato y la función social impuesta y definida para las mujeres como el sostén del hogar. Entonces las mujeres somos el sostén del hogar muchas veces en lo económico, somos jefas de hogar y casi siempre en lo afectivo. Entonces esto profundiza el impacto del encierro para las mujeres. Y también se ve complejizado porque en muchos casos las mujeres que son detenidas sufren procesos de aislamiento mucho más pronunciados que en los hombres. Las mujeres suelen realizar visitas junto con hijes o con familiares a ver algún detenido familiar hombre. Sin embargo, no se ve esto a la inversa. Hay muchos estudios que demuestran que no sucede esto o que son menos los casos en los cuales hombres van y llevan a sus hijas o a familiares a ver mujeres detenidas. Entonces, todo esto complejiza y profundiza el nivel de aislamiento y de encierro de las mujeres y que también se le suma otra cuestión a partir del género, que es todo ese conjunto de violencias específicas ejercidas contra las mujeres y las personas trans travestis. Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, abusos de poder y fuerza dentro de las cárceles, violencia en la falta del acceso a acompañamiento terapéutico, violencia en la sobremedicación de las mujeres, violencia frente a la falta de accesos de recursos económicos para mantener a aquel hogar, a aquella familia que quedó afuera. Estas son algunas de las vivencias que atraviesan las mujeres en prisión. Pero para poder entender un poco más acerca de la experiencia de las mujeres y personas trans travestis en el contexto de encierro en cárceles, tenemos a Rosario Gauna Alsina de la Asociación Pensamiento Penal, que es una organización social que busca discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos en la Argentina. Hola Rosario, muchas gracias por la comunicación. Veníamos hablando acerca del contexto y de la situación en las cárceles para las mujeres y las personas trans y teniendo en cuenta que el sistema punitivo en Argentina se aplica principalmente a los sectores sociales más vulnerables, a grandes rasgos, ¿vos podrías decirnos quiénes son las mujeres encarceladas? Sabemos lógicamente que el sistema penal se dirige y persigue particularmente a determinados grupos. ¿Qué grupos? Por lo general aquellos que provienen de hogares vulnerables, de contextos vulnerables. Por lo general las personas que están detenidas no han terminado la escuela primaria o es el nivel máximo alcanzado. También al momento de la detención no estaban trabajando. Y
el primer contacto que tienen estas personas con el Estado es a partir de la faceta punitiva, que es la faceta más violenta. En el caso de las mujeres se agrega un plus particular que tiene que ver con que en su mayoría son madres. 9 de cada 10 mujeres son madres y también a su vez están a cargo de otros familiares. Esto tiene que ver también con los estereotipos que están arraigados culturalmente, a partir del cual a las mujeres se les asigna este lugar de ocuparse de las tareas de cuidado. A su vez también esto impacta obviamente en las comunidades, porque cuando estas mujeres son detenidas, estos chicos quedan desamparados, algunos van a hogares, otros quedan a cargo de otros familiares, se dividen los hermanos, o sea que tiene un impacto mayor el encarcelamiento de las mujeres. Y a su vez la mayoría han padecido distintos tipos de violencias previo a ser encarceladas y aparte también están encarceladas por delitos vinculados a la subsistencia. Sabemos que el fenómeno de la feminización de la pobreza ha impactado, en los últimos años se ha incrementado ampliamente y justamente esto se puede observar en el tipo de delitos por el cual son detenidas. La ley de drogas, o sea, lo que comúnmente conocemos como narcomenudeo y delitos no violentos. Así que en este sentido se podrían pensar en otras alternativas que habitualmente no son contempladas durante el proceso. Entendemos que la violencia de género se configura en cualquier ámbito y en este sentido también se filtra en las cárceles argentinas. ¿Cuáles son las violencias a las que están expuestas las mujeres en las cárceles y qué responsabilidad le cabe a las instituciones penitenciarias? Obviamente estamos hablando de instituciones que son patriarcales, ¿no? Donde si las violencias de la afuera se siguen produciendo, en estos lugares se profundizan ampliamente. Pero también me gustaría abrir un poco el panorama y también incluir, ¿no?, la responsabilidad que tienen los sistemas de justicia y la falta de perspectiva, porque podrían brindar otras respuestas que no sea la cárcel y sin embargo siguen priorizando este tipo de respuestas por encima de las salidas alternativas, por ejemplo, arrestos domiciliarios. Pero bueno, para hablar propiamente de lo que ocurre dentro de las unidades penitenciarias, podemos pensar en aquellas desatenciones que se sufren por la falta de perspectiva también de estos establecimientos, como puede ser la falta de atención ginecológica, también la falta de apoyo para la vinculación como decíamos, la mayoría son madres y sin embargo no hay dispositivos que acompañen, si bien existen algunos, no son muchos, que acompañen al vínculo, que traten de fortalecer el vínculo entre estas madres y estos hijos. Por ejemplo, pienso en el caso de una mujer que acompañamos desde la asociación Pensamiento Penal hace poquito, una mujer que estaba con prisión preventiva. Al final, fue declarada, la sobreseyeron, pero estuvo 2 años detenida y tenía un hijo recién nacido, un bebé recién nacido, y cuando salió el bebé ni siquiera tuvo que de nuevo entablar otro vínculo con este bebé que ya no la reconocía, ¿no? Después también pienso en cuestiones asociadas también a cuando una mujer reclama, ¿no? Cuando una mujer reclama o se pone en un rol más activo, se sale de los parámetros de la femineidad, por decirlo de alguna manera, y se la asocia con una loca que está reclamando, cuando en realidad obviamente hay un montón de desatenciones que la misma institución no se cuestiona, ¿no? Entonces la mujer que reclama se la asocia a esta figura de la loca, ¿no?, que también tiene, que eso lo seguimos, por más que se ha avanzado a nivel social sobre este tipo de cuestionamientos, se siguen produciendo siempre una mujer que se sale del parámetro o de lo esperado o deseado, es una loca. Esto acá se profundiza porque a su vez cuando una mujer reclama lo que hacen es tal vez derivarla a los dispositivos psiquiátricos, inyectar distintos tipos de medicaciones y esto es algo que prevalece sobre todo en el colectivo femenino por encima de que tal vez es algo que no vemos tal vez en la población de varones. Y por el otro lado también podemos pensar que esto tiene que ver en realidad con la justicia, con el exceso de utilización de la prisión preventiva, que eso es algo que también se ve mucho más en las mujeres que en los varones. Y respecto a las vivencias trans, a las vivencias de las personas trans travestis, tenemos una ley modelo a nivel mundial sobre la identidad de género, pero ¿cuál es la experiencia de las personas trans privadas de su libertad?
Sí, si bien es cierto que Argentina ha avanzado, es uno de los países más avanzados en la región sobre leyes de identidad de género y leyes para la comunidad LGBT, es cierto que en los lugares de encierro esto todavía falta bastante, ¿no? Entonces, ¿con qué dificultades nos encontramos? Por un lado, que como los mecanismos de clasificación de los sistemas penitenciarios son binarios, cuando ingresa una persona a una unidad penal, una persona trans, no saben dónde ubicarla. Entonces, tal vez la tienen como con una medida de resguardo, que es que la llevan a sectores de aislamiento. Entonces, estas personas tienen que pasar como 23 horas encerradas y en teoría esto se hace para protegerlas, pero en realidad terminan menoscabando otra serie de derechos, ¿no? También las siguen llamando con el nombre de hombre en lugar de llamarlas por el nombre elegido. No hay acompañamientos, en muchos casos, no digo que en todos, específicos para el acompañamiento de los tratamientos de hormonización o tratamientos psicológicos, que también, el acompañamiento, no tratamiento, sino el acompañamiento también psicológico que se tiene que dar cuando alguien está haciendo este proceso. Por ejemplo, en el Servicio Penitenciario Federal se crearon pabellones específicos dentro de las unidades penales de mujeres, y en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen estando en la órbita de las cárceles de varones. Pero bueno, esto genera un poco de rispideces porque a veces ni las mujeres trans quieren ir a las unidades de mujeres, ni a veces las mujeres quieren recibir a las mujeres trans. Entonces, bueno, se generan... esto, o sea, de alguna manera requiere obviamente capacitación, formación y trabajar en conjunto, ¿no? Tanto con la población penitenciaria como también los operadores del servicio. Y creo que en ese sentido todavía falta bastante. Gracias a vos, Rosario. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes la página de contacto. Bastante angustiante la realidad de las presas en Argentina, pero así como Rosario nos recomienda, tenemos que pensar y exigir nuevas propuestas, nuevas políticas que tengan en cuenta la interseccionalidad con otras exclusiones. Salir, así como decía Rosario, salir de los feminismos blancos y pensar en todas las desigualdades que se solapan con el género, como las desigualdades de clase, de etnia, el estatus migratorio, la condición e identidad sexual, la edad, entre otras desigualdades. Al parecer, en lo punitivo, la regla es la cárcel, pero hay que comprender que la pena es la privación de la libertad. Esto de ninguna manera quiere decir que se anulen los derechos humanos de las personas en el encierro. Todo esto que estuvimos contando, que estuvimos hablando, lo que nos trajo Rosario desde su trabajo en la Asociación Penal, Pensamiento Penal, nos muestra que la cárcel no solo afecta a la vida y las relaciones interpersonales, impacta en el devenir social de todas las personas privadas de su libertad. Y también impacta particularmente a las mujeres y disidencias porque se agrega a la pena del encierro todo un conjunto de violencias institucionales, torturas y daños que de alguna manera vuelven una mentira la idea del tratamiento y la resocialización para las personas que cometieron un delito. Se termina volviendo la cárcel como un dispositivo más para el ejercicio y la reproducción de las desigualdades sociales y las violencias de género. Antes de cerrar, me parece interesante pensar o que reflexionemos juntos acerca de las cárceles, así como las pensamos como algo que está lejos de nuestra realidad, algo que no nos parece cercano, que no nos toca de cerca tal vez, pero pensemos y reflexionemos acerca de que las personas que cometieron un delito, como mencionamos anteriormente, en muchas ocasiones son personas de los sectores más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad. El Estado no llegó a ellos, a ellas, salvo en el momento de la sanción y la pena. Vivimos en una sociedad desigual en términos económicos, en términos de clase, en términos de género, de etnia. Vivimos y somos una sociedad que marginaliza y reprime a los más vulnerables. Entonces, pensemos en esto y si podemos entender estas condiciones que empujan a muchas personas al delito, podemos de alguna manera concluir o reflexionar que toda presa, todo preso, al fin y al cabo, es una cuestión política.